Buenas noches, doctor Santana, bienvenido. ¿Qué tal, Cristian? Buenas noches. Un gusto estar acá nuevamente para compartir este tema tan relevante del ayuno terapéutico. Buenas noches a todo nuestro público que ya se viene uniendo a la red. Estamos por comenzar este nuevo episodio de Salud Metabólica a tu alcance. Vamos a esperar que se una la doctora. Buenas noches, bienvenidos, bienvenidos. A ver, Siempre la espera es un poquito inquietante, pero ya debe de estar la doctora para que comencemos a la hora, ya que veo que hay bastantes solicitudes, sí, a y ver, voy personas a que se están revisar. uniendo. eh, Voy a revisar si me envió la solicitud. Bueno, todavía no la veo. Vamos a ver acá. Buenas noches, Esteban, gracias. El gusto es nuestro verte por acá. Esteban Fortuny, tanto tiempo. Bienvenido, bienvenidos todos. Voy a revisar, puede que esté acá y no me haya dado cuenta. Bueno, debido a que ya es el tiempo, vamos a ir comenzando para también que el público se vaya interiorizando en el tema que vamos a tratar hoy, mientras esperamos la unión de la doctora Angeli Hernández. Por acá ya se está comunicando, Ah, ya mira me qué dice que bien. está entrando. Pero bueno, amigos, este capítulo pertenece a una serie de episodios que se denomina Salud Metabólica a tu alcance. Ya este es nuestro séptimo episodio de este año. Y el tema de hoy día va a ser el ayuno terapéutico y la resistencia a la insulina. Así que bienvenidos, hemos tenido otros temas en relación a esto y ahora damos la bienvenida también a este vivo a la doctora Angeli Hernández. Doctora Angeli Hernández, bienvenida, buenas noches. Hola, buenas noches. Un gusto estar aquí con Muy- ustedes esta noche. Sí, ¿Qué el tal, gusto es de todos Angeli? Un gusto nosotros. tenerte por Hola. acá. Te estamos esperando. Estamos un poquito Sí, desesperados, pero como estamos en ayuno, nuestras neuronas son capaces de tolerar todos estos cambios. Así que un gusto estar contigo esta noche. igual, un Sí, placer. un gusto estar acá con los doctores médicos del Instituto Calevit y bueno, doy nuevamente la bienvenida a todos acá a este nuevo episodio de las series de salud metabólica a tu alcance que ha organizado el Instituto Médico Calevit durante este año 2022 y este ya es nuestro séptimo episodio en una serie que se ha dedicado a la resistencia a la insulina. Así que los invito a ver todos los episodios anteriores desde el primero, donde comenzamos a tomar este tema y las herramientas para manejarla. Bueno, yo soy Cristian Uvilla, director técnico de Instituto Médico Integral Calevit, soy odontólogo, especialista en periodoncia y me estoy encargando de moderar estas reuniones de salud metabólica a tu alcance. Hoy día tenemos el agrado de contar también nuevamente con la doctora Angeli Hernández, quien es médico cirujano y máster en medicina antienvejecimiento y en longevidad saludable de la Universidad de Barcelona. Además es experta en medicina metabólica, nutrición low carb o baja en carbohidratos y terapias cetogénicas. Bienvenida nuevamente, doctor Hernández. Gracias, un placer estar aquí con ustedes esta noche y bueno, hablar un poquito más sobre el ayuno. Muchas gracias, doctora.
También tenemos junto a nosotros al doctor Fernando Santana, quien es el director médico y fundador del Instituto Médico Calevit. Él es médico cirujano y magíster en medicina de envejecimiento y de longevidad saludable de la Universidad de Barcelona. Además es diplomado en nutrición y obesidad de la Universidad de Chile y también es certificado en nutrición y terapia cetogénica, en nutrición baja en carbohidratos, medicina metabólica. Doctor Santana, bienvenido. Gracias, Cristian, y un gusto estar nuevamente acá con Angeli y con cada uno de los pacientes que se van uniendo, porque este es un tema que realmente cuando tú lo conversas, y hay muchas dudas, y cuando tú lo planteas, a veces hay inquietud, y la idea justamente hoy día es sacar algunas dudas, que la gente aprenda de este método, aprenda y de qué se trata y en qué nos puede ayudar. Así que un gusto a cada una de las personas que se nos están uniendo en este vivo en esta noche. Gracias, doctor. Bien, la doctora Ángela Hernández y el doctor Fernando Santana son médicos de muchos de quienes nos están viendo y recordarles que estos episodios van a quedar grabados en Instagram TV de @CalevitChile, también en el canal de YouTube Calevit y en Facebook. Recordarles que nada de lo que se diga acá reemplaza el consejo médico, nutricional, odontológico personalizado que debe ser entregado de manera privada en la relación profesional-paciente. Bien, entonces en el episodio anterior de RTC y resistencia a la insulina, repasamos la importancia de gestionar tu ingesta de carbohidratos para restablecer la normalidad en tus niveles de insulina y recuperar así tu flexibilidad metabólica. Si te lo perdiste, lo puedes revisar en los canales que ya hemos mencionado. Ahora, la RTC o reducción terapéutica de carbohidratos que analizamos el episodio anterior, cuando está bien formulada y está personalizada a su caso particular, va a ser una herramienta bastante efectiva para mejorar tu calidad de vida si ya tienes una enfermedad crónica degenerativa. Y si no la tienes aún, reducirás enormemente las probabilidades de presentar una. Es decir, estarás demorando la instalación del envejecimiento patológico y podrás disfrutar de una vida larga pero con salud, lo que se llama el health span, o sea, mayor tiempo de vida en salud y no en enfermedad. Una vez que ya has aprendido a comer y tu cuerpo ya ha aprendido a utilizar las grasas como combustible, tendrás el beneficio de no solo mejorar tu composición corporal y reducción de tus tallas, sino que también tendrás el beneficio de mejorar tu foco mental, menor ansiedad por comer y liberarte de la esclavitud de los antojos por lo dulce. Para llevar a otro nivel el camino de tu rehabilitación metabólica, de manera natural, te comenzarás a dar cuenta de que no necesitas comer varias veces al día, e incluso que te podrías saltar alguna comida en el día. Bueno, este es el llamado ayuno intermitente, que en futuros episodios llamaremos terapia de ventana alimentaria reducida o terapia VAR, con B corta. Y bajo la guía de profesionales calificados, como los que tenemos en Instituto Calevit, los médicos y nutricionistas, esta terapia VAR se puede convertir en un arma terapéutica en pro de tu rejuvenecimiento, salud, bienestar, calidad de vida y longevidad saludable. Entonces, con esta introducción, doctor Santana, ¿nos puede explicar a nuestro público en qué consiste esta terapia de ventana alimentaria reducida, también conocida como ayuno? ¿Esto es nuevo? ¿Es una moda? ¿Qué ventajas tiene por sobre las otras herramientas que hemos conversado? Muy buena la presentación, Cristian. La verdad que VAR, que es una ventana alimentaria reducida, también resulta amigable, porque cuando tú le hablas a mucha gente del ayuno ya te abren unos ojos como diciendo, pero por favor, ¿cómo me vas a quitar los placeres de la vida? Y uno de los placeres de la vida es comer. Pero cuando entendemos el ayuno, que ha sido parte de nuestra evolución, gracias al ayuno estamos presentes hoy en día acá. Gracias al ayuno, nuestra genética y toda nuestra bioquímica y toda nuestra fisiología corporal se ha adaptado bajo ese concepto. Es decir, en los periodos de la glaciación, habían periodos muy largos donde no teníamos, ¿no es cierto?, el Homo sapiens que comer. Y en esos periodos se fue forjando nuestra genética y fue forjando también nuestros procesos evolutivos. Y es así que nosotros tenemos
periodos largos que podemos estar sin comer para lograr estos objetivos. Y van a haber periodos de hambruna, había periodos en la cual había escasez enorme de comida, sobre todo imagínate esas glaciaciones de largos periodos, y periodos en los cuales sí podíamos comer. Es decir, fluctuamos permanentemente en nuestra bioquímica, en nuestra fisiología, periodos de comer y periodos de alimentarse. Esta fluctuación lleva a que tenemos mecanismos ontológicos, es decir, son mecanismos muy arcaicos en nuestra bioquímica para poder tolerar esos periodos. Cuando nosotros comemos frecuentemente, es lo que más se aleja de nuestro proceso evolutivo, que sí tenemos periodos de ayuno. Y cuando le digo al paciente, ¿qué te parece que comencemos una terapia BAR o una terapia de ayuno intermitente? Te quedan mirando, decir, ¿cómo lo hago? ¿Cómo comienzo? Y de alguna manera yo le digo, mira, fisiológicamente tú lo haces todas las noches. Cuando tú dejas de comer tu última comida a las 8, 9 de la noche, luego te vas a comer y no es normal que te levantes a las 2, 3, 4 de la mañana a comer y en la mañana vas a posiblemente desayunar y ya me estás haciendo normalmente un ayuno de 12 horas. ¿Qué te parece, de acuerdo a las características, que podemos ir prolongando estas horas? Es decir, es una situación muy amigable para el paciente de entender que tenemos recursos bioquímicos y fisiológicos para utilizar distintos tipos de combustible. Cuando nosotros estamos hoy día insertos en una comida convencional, que es normal que celebremos todos con una comida, o porque estoy triste y me dan ganas de comer una galleta y un chocolate, o porque de alguna manera estoy depresivo y ando ansioso, me dan ganas de comer a lo mejor una comida chatarra, o porque me siento que la papa frita va a ser encantadora junto a una hamburguesa si es que queremos compartir. Si vamos a alguna fiesta o alguna convivencia, siempre lo hacemos comiendo. Si me voy al trabajo, a lo mejor en un medio de locomoción, el que sea, vemos gente comer. En la calle vemos gente comer. No es normal este exceso de comidas permanentemente que me va a producir un aumento de una hormona que es lo que hoy día nos está esta noche convocando, que es la insulina. Ese exceso de comida que no la vamos a ocupar, ¿no es cierto? En el momento, al cuerpo le quedan dos cosas. Puedo gastar un poco y los demás lo voy a reservar, pero esto va a hacer que tú subas tu insulina, esa insulina que es una hormona que secreta el páncreas, como respuesta a esta ingesta de comida, ya sea principalmente carbohidrato, que lo voy a metabolizar en glucosa, pero también mucha proteína, hay algunos aminoácidos que pueden ser glucídicos y me va a subir también la glucosa y menos cantidad muchas veces las grasas. Entonces en este concepto estamos permanentemente estimulando una insulina y ese exceso de insulina va a llevar a que en un momento determinado mis células no respondan a las señales de insulina. Y una de las señales básicas de la insulina es que entre la glucosa a la célula para obtener energía. Y la célula le dice, no estoy recibiendo ningún tipo de energía porque ya los receptores, es como la llave que no le da a la puerta, los receptores están alterados. Y de esa manera, al no recibir energía, vamos a tener una señal de mayor secreción de insulina y esto me va también a producir otras cascadas del hambre, como la leptina, y de alguna manera vamos creando este concepto, ¿no es cierto?, biológico, metabólico de una resistencia a la insulina. Es decir, tengo mucha insulina, pero mis células no le obedecen las señales y no entra glucosa al cuerpo. Cuando hacemos distintos tipos de nutrición, una nutrición carnívora, una nutrición de reducción de carbohidratos, una nutrición
mediterránea, una nutrición hipocalórica, una nutrición vegetariana, vegana. Es decir, hoy día estamos insertos una cantidad enorme de distintos tipos de nutrición. La nutrición más adecuada va a ser aquella que se ajusta a nuestra genética evolutiva, independiente que podemos respetar una filosofía detrás de una nutrición. Bueno, en este contexto se ha visto que la terapia BAR o esta ventana reducida o estos ayunos intermitentes me va a producir el mayor cambio y poderoso que tenemos, que es bajar ese nivel de insulina para cortar con este círculo vicioso en que mayor comida, mayor insulina, mayor resistencia a insulina, y sabemos hoy día que la hiperinsulinemia es la base de enfermedades crónicas, neurodegenerativas, de enfermedades metabólicas, el cáncer, problemas autoinmunes, trastornos anímicos, procesos inflamatorios de distinta índole, y como base vamos a tener este proceso inflamatorio. Y si nosotros decimos qué ventaja va a tener esta terapia BAR o el ayuno en relación a otras terapias, primero es sencilla, la puedes realizar en cualquier momento. Es un método en la cual es consciente, no es que no vamos a dejar de comer porque no tengo que comer, no, es un método consciente, es un método que nosotros decidimos en qué momento lo vamos a hacer, en qué momento lo puedo cortar, es amigable con distintos tipos de nutrición, desde una nutrición paleolítica, una nutrición mediterránea, una nutrición baja en carbohidrato, una reducción terapéutica de carbohidrato. Y consiste muchas veces en no, ¿qué tengo que hacer? Es tan sencillo, es al revés. ¿Qué cosas no hago? Y lo que no tengo que hacer es comer en unas ventanas determinadas para poder lograr nuestros objetivos, que ya lo vamos a ver, que es utilizar particularmente como combustible nuestras propias grasas que fueron almacenadas por exceso de insulina bajo el estímulo de la glucosa. Es decir, y además es un método que desde el punto de vista económico es lo más económico. No vamos a gastar en comida. Luego la puedo hacer en viajes o la puedo hacer en mi trabajo. La puedo hacer en vacaciones como estando con alto nivel de estrés. Es decir, es tremendamente amigable. Yo invito a todas las personas que se asesoren para comenzar en forma terapéutica una terapia BAR o un ayuno intermitente y de esa manera lograr nuestros objetivos que queremos. Es decir, es empoderarnos y el ayuno es una de las ramas o de las herramientas terapéuticas fisiológicas, naturales, que evolutivamente tenemos toda la capacidad para poder hacerla, que es tremendamente amigable y los beneficios son cada vez increíbles. Si nosotros vamos, la última que estuve revisando, fíjate que la palabra ayuno, si tú la buscas en la página web los últimos 10 años, ha habido una explosión de un 10.000% de búsqueda. Es decir, es una inquietud que estamos volviendo a lo que nunca debimos de haber perdido, que es enseñarle a mi cuerpo momentos para comer y momentos para descansar de esta comida. Muy bien, muchas gracias, doctor Santana. Muy interesante. Entonces, vemos lo que es el ayuno intermitente o la terapia de ventana alimentaria reducida. Recordarles a nuestro querido público que si quiere estar pendiente de esto y otros temas de salud, por favor, suscríbanse al canal de YouTube y hagan clic en la campanita para que les avise cuando haya nuevos videos y puedan además revisar la biblioteca que tenemos de videos en YouTube para profundizar más en estos temas. Tenemos otros videos también donde hablamos también del ayuno intermitente o de esta terapia de ventana alimentaria reducida. Ahora, doctora, cuéntenos, ¿cuál es el mejor horario para hacer esta reducción alimentaria cuando se padece de una resistencia a la insulina, que es el tema que ahora nos está reuniendo? Bien, perfecto. Bueno, muchas gracias, doctor Santana, por primero explicar un poquito más sobre lo que será
el tiempo de restricción, que es básicamente uno de los tipos de ayuno intermitente. Entendiendo que hay varios tipos de ayuno intermitente, pero este es el ampliamente más conocido y más utilizado. Creo que también es el más fácil de aplicar en el día a día. Con respecto al horario, es interesante la pregunta porque justamente cuando hablamos de protocolos de ayuno intermitente, siempre lo que se dice es reducir la ventana en que comemos. No especifican en horarios. Entonces hay personas que dicen, bueno, está bien, yo como en 6 horas, pero comienzo aparte de comer a las 6 de la tarde y mi última comida puede ser a las 12 de la noche. Y sigo teniendo un protocolo de ventana de restricción de alimentación restringida en tiempo. ¿Sí? Así que el mejor horario, probablemente con respecto a lo que sea en resistencia a la insulina, va a tratar de hacer una ventana de alimentación que sea durante el horario del sol. Es decir, que tratemos de respetar lo que sea el ciclo circadiano. Bien, varios estudios de hecho han demostrado de que los tiempos de restricción de alimentación en ventana en tiempo van a ser con mejores resultados para resistencia a la insulina cuando se practican en horarios diurnos. Principalmente si tratamos de que sean antes incluso de las 6 de la tarde, ¿no? Así que yo sé que a veces por situación quizás más familiar, por trabajos, se nos hace muy difícil que nuestra última comida sea antes de las 4 de la tarde, por ejemplo, pero sí tratar por lo menos de que la última comida sea antes de que sea muy de noche, ¿no? Ya por ahí a las 7 de la noche yo creo que sería un buen horario para comer. Ahora, si hay un mejor horario o no, bueno, desde un punto de vista de ciclo circadiano, esto sería como lo ideal. Recordemos que nuestro cuerpo tiene varios relojes internos, donde tenemos un reloj central que está a nivel del cerebro, en el núcleo supraquiasmático, ¿ya? Y otros relojes que están en tejidos periféricos. Entonces, ¿por qué es mejor horario? Sería justamente en horario del día, y es porque el reloj interno, por ejemplo, del tejido que tiene que ver con el intestino delgado, el reloj interno del páncreas, ¿ya? O justamente lo que comandan los receptores de insulina, sus horarios son particularmente de día, es decir, que el metabolismo de la glucosa en la noche es mucho peor. Bien, la liberación de insulina por las células betapancreáticas, la secreción también o la absorción de glucosa desde el nivel del intestino y los receptores de insulina en la noche no trabajan también. Es decir, que si yo como muy tarde, probablemente mis niveles de glucosa vayan a estar más altos durante más horas. Mi cuerpo le va a costar poder transportar esa glucosa desde la sangre hacia la célula y podamos tener incluso un poquito más de hiperglicemias. Así que si tengo una resistencia a la insulina y estoy comiendo tarde, aun cuando lo haga en una ventana de alimentación reducida, probablemente no va a ser mayor o el efecto favorable sobre la misma resistencia no va a ser tan bueno así si era una ventana en un horario más acotado en la mañana o en la tarde. Entonces, probablemente, por ejemplo, si comienzo a comer a las 10 de la mañana, mi última comida podría ser a las 6 de la tarde, pensando en una ventana de alimentación de 8 horas. Y yo creo que eso sería un buen horario. Ahora, hay personas que pueden hacer una primera comida mucho más temprano, a las 8 de la mañana, y por lo tanto su última comida podría ser fácil a las 2, 4 de la tarde, lo cual sería también una buena opción. Igual considero que esta última, aunque sí tiene más beneficios, ha sido menos la adherencia de la mayoría de los pacientes. Entonces es un poquito más difícil quizás que desde las 4 de la tarde no coman nada hasta el día siguiente. Entonces, quizás desde hasta las 6 de la tarde sigue siendo un buen horario. Pero recordar que los problemas de cronodisrupción van a producir directamente, incluso pueden alterar la resistencia, pueden producir resistencia a la insulina, aun cuando mi alimentación sea relativamente adecuada. Entonces, no todo es solamente lo que como. Sería demasiado simplista quizás ver solamente los problemas de insulina solamente con la ingesta de comida, porque también tenemos problemas con el sueño, bien, trastornos, por ejemplo, de insomnio, ¿ya? Y todo esto viene relacionado. Entonces, el horario influye, por supuesto, siempre tratar quizás de hacer un tipo de ayuno un poquito más guiado, si estamos medio perdidos en querer saber los horarios. Idealmente los ayunos deberían ser todos los días, de lunes a lunes,
Ahora muchas personas prefieren hacer de lunes a viernes. Eso también lo podemos ir viendo. Generalmente eso lo vamos analizando en consulta, dependiendo de cada paciente, para ir determinando cuáles son las mejores, la mejor indicación para cada caso. Una cosa es lo que dicen los papers y otra cosa es lo que podemos llevar también en la vida real, ¿no? Lo que podemos aplicar cada uno como persona. Cada quien lo queríamos hacer de una forma perfecta, pero quizás por horario, por situaciones familiares o algo, hay que hacer algunos ajustes. Ahora, importante, sí, es que ojalá no hagan esa ventana tan tarde. Hay personas que han llegado a la consulta y dicen, sí, es que yo estoy haciendo ayuno y ahora comienza a comer a las 3 de la tarde. Entonces termina de comer a las 11 de la noche. No, o sea, no es lo ideal. Vamos a tratar de buscar algo que sea mucho más acotado a la fisiología de nuestro cuerpo. Como decía el doctor Santana hace un poco, evolucionamos en épocas donde teníamos periodos de hambruna, por supuesto, pero tampoco salíamos a cazar probablemente en la noche. Entonces, que era donde justamente teníamos mucho más riesgo probablemente de que nos atacaran y pudiésemos tener algún accidente o con respecto a un animal. Entonces, me imagino que en la noche justamente lo tomamos para descansar, ir a las cuevas, dependiendo obviamente de la época, ¿bien? Y en el día es que se podía hacer estos traslados para cazar o recolectar, ¿no? Entonces, va más acotado obviamente con nuestra fisiología. Nuestro cuerpo tampoco está hecho para estar comiendo cada 2 horas, como decía el doctor Santana hace un poco 2 minutos. De hecho, la primera vez recuerdo que cuando me hablaron sobre el ayuno intermitente, para mí fue un súper romper muchos paradigmas, porque estábamos acostumbrados a esta idea de estar comiendo con tanta frecuencia, y ahora lo veo desde otra perspectiva y podemos decir, ¿cómo puedo estar recomendando, cómo pude haber recomendado algún momento que comer cada 3 horas era lo más adecuado, ¿no? Si tenemos la intención de que si cada vez estoy comiendo y estoy almacenando, y si vamos a querer buscar mejorar resistencia a la insulina, por ejemplo, no tenemos que estar almacenando grasas, necesitamos que nuestro cuerpo comience a utilizar nuestro tejido adiposo como sustrato energético. Y eso es lo que logramos haciendo ayunos también, sobre todo con unos ayunos un poquito más extendidos, de más de 14 horas, estamos hablando entre 14, 16, 18 horas quizá, dependiendo de cada caso, pero justamente necesitamos de que el cuerpo utilice nuestra grasa como sustrato energético. No todo es a partir del alimento, que tenemos que cambiar un poquito esta ventana glucolítica eternamente que tenemos por estar comiendo constantemente. Excelente, muchas gracias, doctora Hernández. Doctor Santana, ¿podría contarnos a nuestro público cuál sería el beneficio del ayuno, de la terapia del ayuno en resistencia a la insulina y sus efectos benéficos? La verdad que la cantidad de beneficios del ayuno son increíbles y mientras más está estudiando, cada vez aparecen más aplicaciones. Yo lo he aplicado particularmente en mí y a veces es importante saber también la experiencia y la verdad que la primera vez fue increíble, sí, ayunos un poquito más prolongados. Yo le digo a los pacientes, esto es como correr una maratón. Primero hay que ponerse la zapatilla, es decir, tenemos que estar muy bien nutridos. No es llegar y es muy distinto hacer una inanición porque no tengo comida, hacer un ayuno que es mucho más consciente, es saber en qué momento voy a partir, cómo voy a partir, son dos conceptos muy, muy distintos. Y yo diría que hablar de ayuno inmediatamente se me viene principalmente hormonas. Hay trabajos cada vez más importantes que es muy distinto a hacer una dieta hipocalórica, que andamos contando calorías y siempre he dicho, no somos calculadoras, no depende lo que entre, lo que sale, ni cierra la boca y ponte a correr, eso no resulta y los resultados muchas veces lo vemos en políticas a veces del punto de vista general y no resultan. Y hoy día tenemos lamentables cifras de sobrepeso, obesidad, enfermedades crónicas, sigue siendo la enfermedad cardiovascular la principal causa de muerte. Por lo tanto, se ha visto que el ayuno o la terapia BAR cumple inmediatamente con cambios muy distintos a una dieta hipocalórica. Cuando yo hago un ayuno, y ahí es donde tenemos que respetar a nuestra genética evolutiva, te comunicas inmediatamente con hormonas. Un ayuno te va a estimular adrenalina y noradrenalina. Un ayuno te va a estimular la hormona de crecimiento. Un ayuno te va a estimular
hormonas de alguna manera anticatabólicas. Debido a esta adrenalina, noradrenalina y la hormona de crecimiento, vamos a preservar nuestra masa muscular. Y si yo tengo mayor masa muscular, voy a tener músculos mucho más ávidos, como una esponja para la glicemia. Por lo tanto, cuando tengo baja insulina y por otra parte ya el cuerpo utilizó las reservas de glucógeno, cuando tú comes te quedan dos alternativas para almacenar energía porque no la vas a gastar en ese momento. O la hago a través de la grasa, que son los triglicéridos, que tiene, como dice su nombre, un glicerol y tres ácidos grasos, o también, ¿no es cierto?, lo voy a almacenar como un glicógeno. Y ese glicógeno hepático, cuando ya se termina, el cuerpo entra, pero en una maratón de formar un nivel de energía maravillosa, que son los famosos cuerpos cetónicos. Y estos cuerpos cetónicos, beta-hidroxibutirato, acetoacetato, la cetonina, particularmente los dos primeros, van a ser un nivel de combustible increíble. ¿Para qué? Particularmente para tu cerebro. Durante mucho tiempo nos dijeron que el cerebro se alimenta de glucosa. Sí, necesito 140, 150 gramos de glucosa que tu cuerpo solo lo produce con este glicerol. Pero no necesito esta glucosa de afuera. Por eso los carbohidratos no son esenciales, pero sí las grasas. Y eso, esa formación de esos cuerpos cetónicos te van a proteger la masa muscular, te van a bajar la insulina. Por otra parte, al tener baja la insulina, hay otra hormona que se llama la leptina. Esta leptina, que es secretada por las células grasas, le da la señal a tu cerebro que de alguna manera deje de comer. Y por eso cuando tenemos resistencia a la insulina, también va paralelo una resistencia a la leptina. Y no le hace caso y cada vez el paciente come y a la hora quiere volver a comer y tú te comes una sopaipilla, te comes la marraqueta, qué rica que está, subes insulina, altera este ciclo con la leptina y a las 2 horas te quieres comer una segunda. Y en cambio, cuando nosotros estamos en este ayuno con estos cuerpos cetónicos, vamos a tener una baja de esta leptina, una mejor sensibilidad a la leptina. Baja una hormona del estómago que se llama la grelina, que la estimulamos cuando comemos, que la grelina es la hormona del hambre. Por otra parte, vamos a estimular, premio Nobel de Medicina, la autofagia. Cuando el cuerpo no tiene los suficientes sustratos, es decir, la comida que ingerimos, el cuerpo se las arregla y dice, mira, yo necesito subsistir. Y utiliza este concepto que fue premio Nobel de Medicina en 2016, cómo puede reciclar aquellas células que iban en camino, por ejemplo, una célula precancerosa o una metaplasia. Por eso el ayuno intermitente se utiliza mucho en pacientes oncológicos para disminuir los efectos secundarios, incluso de la quimioterapia, de la radioterapia, debido a que voy a potenciar mis células sanas. Por otra parte, se ha visto que el ayuno intermitente me produce una disminución de la cascada de la inflamación. Y hoy día sabemos que gran parte de las enfermedades crónicas no transmisibles tiene como base la inflamación o el inflammaging, que es la inflamación que va aumentando con los años. Además de reciclar estas células precancerosas, estimula mecanismos maravillosos antienvejecimiento, que es un conjunto de proteínas que se llaman las sirtuinas. Estas sirtuinas, de alguna manera, van a protegernos a nosotros de los procesos de envejecimiento, por una vía que se dice, mira, yo no tengo que... El cuerpo funciona en equilibrio. Hay dos vías, sé que a veces es muy complicado desde el punto de vista bioquímico, pero el público ya va a entender. Hay dos vías, una que va a sintetizar, va a producir la construcción en la medida que yo tenga los ladrillos, eso se llama emetor, y este exceso de construcción me va a producir, por una parte, cuando está en exceso, imagínate una célula cancerosa que esté en emetor, construye, 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 o si yo tengo la grasa y estoy en emetor, construyo grasa. Es decir, existe otro elemento que es el AMPK,
que me estimula particularmente esta ruta, el ayuno, en la cual dice, por favor, deja de crecer. Por eso es tan importante, por ejemplo, en el cáncer, usar el ayuno intermitente bien formulado. También lo tenemos en pacientes con patologías neurológicas crónicas, particularmente el Alzheimer, particularmente el Parkinson. Sabemos el daño de las proteínas mal plegadas en el cerebro por lo que hoy día sabemos, ¿no es cierto?, del estrés oxidativo, es decir, el precio que nosotros pagamos por respirar es producir especies reactivas del oxígeno. Y estas especies reactivas del oxígeno van a producir proteínas tremendamente inadecuadas, mal plegadas, que me van a producir un envejecimiento, por ejemplo, del cerebro. Y sabemos que el ayuno me estimula un factor de crecimiento neurológico maravilloso para regenerar las neuronas. Es decir, en vez de darle al abuelito el dulce cada 2 horas, en vez de darle el pan, en vez de ir a festejarlo con tortas, por favor, demos comida que no aumenten su proceso inflamatorio, que no aumenten su proceso de envejecimiento, y enseñarle que van a haber horas para comer y horas para tener un descanso. Y si además damos la oportunidad, como lo hemos conversado en vivos anteriores, de formar cetonas, ese cerebro se va a alimentar cetona, pero tenemos que darle la oportunidad. No es con las medias lunas, ni con la sopaipilla, y lo siento, tampoco con las empanadas, que vamos a lograr de alguna manera ese aspecto. Puedo disfrutarlo, pero saber que después de un tipo de comida inflamatoria, el ayuno es una tremenda herramienta terapéutica. Es decir, podríamos estar toda la noche viendo la cantidad de beneficios enormes que tiene el ayuno. Ánimo, energía, memoria, concentración, células cancerosas, autofagia, antienvejecimiento, estimulación de las vías para permitir una mayor longevidad saludable. Muchas gracias, doctor Santana. Y para todos nuestros amigos que se vienen uniendo, estamos hablando de el ayuno terapéutico en la resistencia a la insulina, y que también convenimos en llamar la terapia VAR, es decir, la terapia de ventana alimentaria reducida. Si quieren ver más videos en salud, por favor, no olviden suscribirse tanto a Instagram de Calebit o a YouTube de Calebit, y hacer clic en la campanita de YouTube para que les avise cuando vaya a ver nuevos videos, y además puedan entrar a la biblioteca de videos que está en YouTube, donde tenemos otros temas de salud, y también tenemos otro episodio donde también hablamos del ayuno para que puedan profundizar. Entonces, doctora Angeli Hernández, ¿nos podría contar un poco qué pasa con una persona que tiene resistencia a la insulina y tiroides? ¿Puede hacer ayuno? Bien, cuando hay disfunciones tiroideas, básicamente, o la más común de todas, que es el hipotiroidismo, ¿se puede hacer ayuno? Sí, pero igual siempre la respuesta va a ser depende, en un contexto, porque hay que conocer cada paciente, ¿no? Si tenemos un paciente con hipotiroidismo descompensado, donde quizás tiene un estrés muy elevado, donde probablemente tiene un metabolismo demasiado lento, quizás en ese momento el ayuno no sea la mejor opción. ¿Por qué? Porque el ayuno igual tiene un efecto un poco estresor sobre el cuerpo, ¿sí? De hecho, todos estos mecanismos lo que buscan es estresar el cuerpo para que también nuestro cuerpo tenga un mejor efecto, o tenga justamente estimule ciertos genes para que tengamos una mayor longevidad. Entonces trata como de sobrevivir, ¿no? Ahora, si yo estoy con un hipotiroidismo descompensado, lo primero que tenemos que es descompensar el hipotiroidismo, ¿bien? Ver qué parte, qué es lo que está pasando. Puede ser un déficit nutricional, puede ser porque le falten, por ejemplo, como nutrientes, selenio, zinc, vitamina B12, fierro, bueno, tirosina, un montón de nutrientes que están relacionados con la tiroides, y deberíamos primero compensarlo desde ese punto. Si tienes resistencia a la insulina, pero tienes un hipotiroidismo compensado, sí puedes hacer ayunos intermitentes sin ningún problema. De hecho, hace poco salió un estudio donde se hizo una comparación de lo que era un tipo de ayuno intermitente. No era en ventana de restricción, sino así era ayuno en días alternos, donde un día se ayuna y un día no, versus restricción calórica, y hicieron un seguimiento a estos pacientes durante 6 meses. Eran pacientes hipotiroideos con sobrepeso,
y se observó que en todos los pacientes hubo una pérdida significativa de peso en los pacientes con hipotiroidismo en ambos brazos, es decir, tanto los que hicieron ayuno intermitente como los que hicieron restricción calórica, y también hubo una mejoría de la resistencia a la insulina en ambos, es decir, que es una buena terapia, y lo mejor de todo es que ninguno de los pacientes tuvo cambios con respecto a lo que sería la TSH ni tampoco la T4 libre. Es decir, que no hubo cambios hormonales que estuviesen relacionados con el hecho de hacer ayuno. Pero repito, lo importante es también ver el estado actual. Siempre va a depender de cada paciente. Todos los pacientes o cada paciente es un mundo. Entonces, la idea no es como dar una recomendación de forma generalizada, pero siempre sí saber de que se puede realizar, porque a veces también hemos como demonizado y dicen, no, que una persona que tiene hipotiroidismo y hace ayuno intermitente se va a descompensar y se va a sentir mal, no es la mejor opción. Sí es una buena opción, realmente es una buena opción, nosotros la aplicamos bastante en pacientes con hipotiroidismo. En Chile, en realidad, el hipotiroidismo tiene una tasa muy, muy alta de incidencia y con muy buenos resultados realmente. Lo importante, repito, es que como persona tengamos un contexto metabólico y hormonal adecuado, que vamos a ir regulando, por supuesto, porque justamente el ayuno intermitente lo que estamos buscando es regulación metabólica, en este caso principalmente resistencia a la insulina, pero hay mucho más allá detrás de eso, ¿no? Pero la resistencia a la insulina es lo que predominantemente en los estudios o en todos los papers, como que lo que se repite con respecto al ayuno intermitente, es lo que más se ha observado también, es lo que estudian principalmente, porque es lo que buscan, ¿no? Quizás si buscaran en otros lados o tuviesen otros tipos de técnicas también estaríamos consiguiendo mucha más información con respecto a esto. Pero eso sería con hipotiroidismo. Ahora, hipertiroidismo es un caso aparte, ahí habría que tener mucho ojo también, porque un paciente hipertiroideo tiene una tasa metabólica muy alta, probablemente un ayuno intermitente no sería lo más adecuado en este paciente, pero si está compensado puede ser que sea una buena terapia también. Difícilmente vamos a tener hipotiroidismos descompensados como tratándolo directamente con resistencia a la insulina, pero lo más común es hipotiroidismo, con más frecuencia tiroiditis Hashimoto, que tienen un componente un poco más extenso y varias cosas que aplicar aparte de un ayuno intermitente, pero se ven bastante beneficiados de esto. Excelente, doctora Angeli Hernández. Muchas gracias por la respuesta. Recordarles a nuestro público que ven con todos los datos que nos ha dado el doctor Santana, la doctora Hernández, lo importante que es conocer tu estado de salud, tu estado médico basal, para en función de eso aplicar la herramienta. Entonces, no se trata de venir y hacer ayuno. Primero tengo que aprender a comer. Y una vez que he aprendido a comer y ya me doy cuenta que ya no dependo de la comida, naturalmente te va a venir el dejar de comer en ciertos horarios y hacer esta ventana alimentaria reducida en que vas a comer durante menos tiempo. Pero es importante conocer primero cuál es tu estado de salud, cuál es tu condición patológica previa para que un profesional de la salud te oriente adecuadamente, un médico, nutricionista, y después ya tengas un camino ya para recorrer de longevidad saludable, pero no hacer estas cosas sin ningún tipo de guía o porque me dijo la amiga o porque lo leí en un libro. Es muy importante el diagnóstico porque si no podemos introducir severas descompensaciones. Es una herramienta maravillosa, pero tiene que ser bajo la guía de profesionales calificados. El ayuno, finalmente, el ayuno terapéutico no tiene por qué suponer ningún esfuerzo. De hecho, no, cuando uno está metabólicamente adaptado, en realidad no cuesta nada. Pero sí es importante hacerlo con la guía, porque uno se llega a sentir tan bien que comienza a abusar. No queremos restricción calórica. Nosotros estamos hablando, primero hay que aprender a comer y después empezarás a hacer ayuno, bajo la guía de un profesional médico. Doctores, quería aprovechar de que justamente una persona hizo una pregunta en relación a esto. Ella dice que en su ventana alimentaria de 5 horas, ella pregunta si puede comer a cada rato en esa ventana o debe dividirlo en esa ventana de alimentación. Puede contestar cada uno su apreciación. Sí. Lo importante es ver si es que hay alguna patología de base. Por eso es tan importante siempre el diagnóstico clínico y saber quién es el paciente. Por ejemplo, si es un paciente, no sé, con sobrepeso, con obesidad, o si tiene algún otro tipo de patología. Por ejemplo, pacientes que a veces tienen bariátrica, o pacientes que tienen una manga gástrica, o un paciente que tiene reflujo, en la cual
si tú vas a comer todo, es decir, si yo ya estuve en ayuno y muchos pacientes dicen, mira, como ahora me toca comer, la verdad que me como el refrigerador y me como la cocina interna. No, porque de alguna manera todo el efecto que tuvimos antes, ¿no es cierto?, va a llegar ese paciente con un nivel de hambre que no queremos y es porque ya te preguntas si ese paciente está o no en una cetoadaptación para lograr este objetivo. Porque si ese paciente no está en cetoadaptación, lo único que está haciendo son ayunos de hambre y no queremos ayunos de hambre, sino que son ayunos intermitentes muy distintos. Ahora, también habría que ver por qué en esas 5 horas de que ella quiere comer cada media hora, o es porque tiene un estómago pequeño, o qué está comiendo de esa manera. Lo importante es, como concepto general, que si yo voy a romper un ayuno con un tipo de comida, que esa comida también sea nutricionalmente densa. Es decir, estamos pensando en un caldo de hueso, estamos pensando en un buen aporte de proteína, pollo, pescado, pavo, carne, independiente, ya veremos si algunas son más orgánicas, menos orgánicas, va a depender de alguna patología, qué tipo de verdura puede comer, grasa de buena calidad, y cuando hablamos de grasa, hablamos de aceite de oliva, hablamos de un aceite de coco, hablamos de una palta, es decir, va a depender de esa paciente por qué quisiera en esas 5 horas comer de a poco en vez de tener una alimentación, un plato, ¿no es cierto?, uno o dos, y de esa manera lograr su ayuno o romper más bien su ayuno. Bien. Doctora, ¿quiere aportar algo más en relación a esa pregunta, por favor? Sí, igual, habría que buscar un poquito más de datos. Yo le preguntaría o quisiera saber realmente de por qué es una ventana de 5 horas. Siento que quizás para una mujer es una ventana de alimentación quizás un poco reducida. A veces llegar a los requerimientos diarios en 5 horas para una mujer puede ser más complejo. Quizás un hombre tenga una capacidad gástrica mayor y fácilmente en esas 1 o 2 comidas que hagan esas 5 horas sea suficiente para lograr todos sus requerimientos, sobre todo de proteína, porque muchas veces hacen ayunos muy prolongados o ayunos sobre las 20 horas, en este caso serían 19, y terminan comiendo menos de lo que necesitan y terminarían haciendo una restricción calórica bastante intensa durante mucho tiempo, lo cual le puede ocasionar alteraciones con respecto a déficits nutricionales. Entonces hay que tener ahí un poquito de ojo, a ver, ¿por qué hace una restricción tan larga? Y si realmente está cumpliendo con sus requerimientos durante la ventana, sobre todo requerimientos proteicos, que suele ser lo que más puede ser difícil de compensar en estas pocas horas de ingesta. Particularmente yo en una sola comida no puedo comerme todos mis requerimientos, me cuesta mucho, así que yo necesito más o menos 2 comidas al día. Pero igual, habría que ver cuántas comidas puedes hacer. Si hablamos de protocolos ayunos, sin pensar en lo que hacemos nosotros en Calevit, ellos nunca hablan de cuántas comidas hacer en estas ventanas de alimentación. Los protocolos siempre están diseñados desde el punto de vista de hacer ventanas restringidas y no les importa cuántas veces comen el paciente en esas horas. Nosotros obviamente no podemos implementar solamente ayuno como única herramienta terapéutica, siempre tratamos de asociarlo a una alimentación que esté enfocada, puede ser en restricción terapéutica de carbohidratos, puede ser cetogénica, puede ser un poco más paleo, dependiendo de cada persona, pero en este caso en particular escuché que es mujer, así que me llamó la atención de que sean 5 horas. Si lo hace todos los días 5 horas, me gustaría como revisar eso también en detalle. Perfecto, muchas gracias, doctora. Doctor Santana, en relación a hacer el ayuno durante un paciente que tiene resistencia a la insulina, ¿qué signos y síntomas se pueden presentar en esta persona? Si hay una buena programación, la verdad que no deberían de sentirse ni presentar mayores síntomas negativos. Pero habitualmente el paciente puede decir, mira, comencé a hacer ayuno y me sentí con sensación de debilidad, como que me falta energía. Otro paciente que puede decir, en un comienzo tuve algún dolor de cabeza. Otro paciente que a lo mejor dice, mira, me siento con sensación de alguna manera de calambres o que tengo algún síntoma como de dificultad incluso en el diario para llevarlo. Pero cuando nosotros empezamos a revisar este tipo de síntomas, habitualmente es lo que decíamos anteriormente, o el paciente viene con ya déficit previo
o un diagnóstico a veces no hecho. Por eso, antes de iniciar un ayuno intermitente, siempre tenemos que tener qué diagnóstico clínico tenemos de ese paciente. ¿Hay solo una resistencia a insulina o, como decía la doctora, hay problemas de tiroides, o a lo mejor tengo un sobrecrecimiento bacteriano o tengo alguna patología grande? Por eso, o una patología no diagnosticada. Por eso es tan importante ver la clínica, ver los exámenes y en ese paciente empezar a programar gradualmente un ayuno con los nutrientes adecuados o algunos suplementos. Se ha visto que cuando haces un ayuno muy bien programado, no deberías de tener mayores efectos secundarios. Todo lo contrario, los pacientes, como también decía, se sienten tan bien que a veces pueden, sin querer, abusar de ayunos. Particularmente lo hemos visto en mujeres jóvenes que van al gimnasio y hacen ayunos muy, muy prolongados porque de alguna manera logran los beneficios del ayuno, están más marcada, menos grasa, más musculación. Pero eso también puede ir acompañado sin querer, como decía la doctora, en ventana, que no logramos los niveles adecuados de los macronutrientes, particularmente la proteína, y esa paciente puede caer sin querer en problemas de disfunciones hormonales como alteraciones del ciclo menstrual o que se me venga abajo de frentón el metabolismo y hacer un hipotiroidismo subclínico o problemas severos de amenorrea o alteraciones incluso del ánimo. Por eso tenemos que entender que el ayuno es una intervención fisiológica, racional, controlada, que corresponde a nuestra genética, pero no es una inanición, no es una dieta hipocalórica, sino que es ventanas controladas en qué hora va, en qué momento vamos a comer, y de esa manera, la verdad que efectos secundarios, a no ser que sean por efecto de algunos fármacos que el paciente está tomando, pero ahí viene la intervención del profesional, saber qué fármacos, dónde lo toma y en qué momento está tomando estos fármacos para hacerlo compatible con el ayuno. Perfecto, muchas gracias, doctor Santana. Estoy aquí revisando las preguntas que nos está haciendo nuestro público. Quería recordarles que siempre es ideal que coloquen sus preguntas en donde sale el signo de interrogación en el Instagram para poder verlas de manera más ordenada y poder atender a ellas, porque en el listado del chat general se van perdiendo. Así que por favor los invito a hacer sus preguntas en ese cuadradito. Trataremos de contestar lo que se alcance. Bueno, y recordarles nuevamente que si quieren profundizar más en estos y otros temas de salud, pueden visitar la biblioteca de videos en YouTube. Ustedes buscan Calevit y además se suscriben y hacen clic en la campanita para que les avise cuando va a haber un video nuevo. Y pueden ahí también dejar interacciones y hacer sus preguntas, que todas serán contestadas dentro de lo posible. Miren, quería hacer hay varias preguntas en realidad, pero quería aprovechar de hacer esta consulta de parte de nuestro público eh, para ver si alcanzamos a responder algunas más, ya que quedan apenas 8 minutos y tampoco queremos hacerlo largo para que después la gente cuando vuelve a ver el video tampoco se le haga tan tedioso escucharlo. De repente la información fragmentada es mucho mejor. Pero pregunta Fitnex Pro, en Hashimoto, ¿es conveniente hacer 16, 18 horas, dos comidas sólidas y romper el ayuno con Bulletproof Coffee? Yo creo que podríamos dar una respuesta un poco de cada uno concisa en relación a eso. Sí, Doctora, sí, por supuesto, en la tiroiditis Hashimoto, sí, repito, si tenemos un hipotiroidismo compensado, hacer un 16-8 es un ayuno totalmente recomendable, es una ventana de alimentación que considero que es suficiente para hacer la cantidad de comidas necesarias, y romperlo con un bulletproof coffee está súper bien. Espero que no sea una persona con obesidad, porque quizás en ese caso, si tenemos obesidad y le estamos dando un exceso de grasa, a partir de la alimentación tampoco estamos estimulando mucho a utilizar nuestros reservorios de grasa, ¿no? Entonces, igual, ver cada caso. El Bulletproof es una buena herramienta, pero si estamos quizás buscando también bajar de peso y mejorar resistencia a la insulina, yo trataría de quizás romperlo con alguna proteína o directamente ya con el almuerzo. particularmente preferiría que la paciente, si tiene una tiroiditis autoinmune, tampoco sabemos
cómo está su composición corporal, si solamente sobrepeso, obesidad, a lo mejor salir de un ayuno con un caldo de hueso. Tenemos que entender que en el protocolo autoinmune o sea, en la tiroiditis usamos protocolo autoinmune. Y en el protocolo autoinmune, en la primera etapa, tenemos que tener cuidado también con el café. Entonces, frente a eso, preferible a lo mejor usar un caldo de hueso y en el caldo de hueso, bienvenida sea si es que le agrega alguna grasa o un triglicérido de cadena media, como son los MST. Gracias, doctor Santana. Bien, como ha dicho el doctor Santana, es súper importante también con qué yo voy a romper mi ayuno. Ahí es muy importante escoger el alimento y también va a depender de los objetivos de cada persona, de la condición médica. Por eso es que no puede haber una respuesta que ajuste por igual a todo el mundo. Cada persona es absolutamente individual y es excelente la acotación que han hecho la doctora y el doctor. Yo quisiera, ya queda poco tiempo, lo que me gustaría es que recalquemos un poco las contraindicaciones del ayuno. Claro, hay absolutas y relativas, pero me gustaría que hablemos un poco en torno a ello, porque hay muchas preguntas, si está embarazada, si el niño tiene 4 años, y etcétera. Entonces, me gustaría que aportemos un poquito en relación a eso antes de terminar. Eh, bueno, ya que surgió durante el embarazo, la verdad que no es recomendable el ayuno durante el embarazo, no hay trabajos y luego tenemos que entender que en el embarazo se puede producir una resistencia a la insulina fisiológica, porque yo quiero que ese bebé crezca, yo quiero que esa mamá tenga una grasa subcutánea para su lactancia, por lo tanto, no hay estudio. No puedo decir ni sí ni no. Sabemos que evolutivamente lo más probable es que muchas mujeres embarazadas sí fueron capaces de pasar la glaciación, pero no hay estudio, no se recomienda en este momento y va a depender también de cada caso en particular. Otro que tenemos que tener cuidado, el ayuno intermitente, es cuando tenemos trastornos severos desde el punto de vista psicológico, psiquiátrico de la alimentación. Es decir, si hay una anorexia nerviosa severa, si hay trastornos de personalidad severos, por ejemplo, un paciente con esquizofrenia, niños que están en crecimiento aparte de un ayuno fisiológico, porque tampoco es normal que un niñito de 3 4 5 años se levante a comer media luna en la noche, pero sabemos, ¿no es cierto?, que el bebé durante su año, 2 meses, está muchas veces a un pecho de libre demanda de la mamá, porque la mamá le va a proporcionar justamente triglicérido cadena media, justamente le va a dar grasa y el niño crece en cetosis, no crece glucogénico hasta que lo empiezan a posteriormente a darle una cantidad estratosférica de jugos de fruta y el niño ahí cambia. Pero el niño tiene justamente una libre demanda y muchas veces hay fisiológicamente una resistencia a insulina porque sabemos que la insulina es una hormona anabólica que hace crecer y anticatabólica. Entonces, en ese tipo de pacientes, sí o sí, no está indicado, más allá de un ayuno fisiológico, el que respeta el cuerpo, de intervenir con este tipo de nutrición. También hay que tener cuidado en los diabéticos tipo 1 que están con insulina, porque ese paciente con insulina puede hacer inadecuadamente un ayuno, colocarse insulina de más y tener un shock hipoglicémico que es de vida o muerte. Por lo tanto, no podemos tampoco en un paciente con insulina que no esté controlado hacer este tipo de ayunos. Muy distinto a un paciente con resistencia a la insulina que no está usando insulina exógena y que podría estar con un medicamento, por ejemplo, con una metformina o un suplemento natural como la berberina. También existen hipoglicemiantes orales que tenemos que tener mucho cuidado también en ayuno porque estos hipoglicemiantes de alguna manera me podrían bajar extremadamente la insulina y si además yo no estoy adaptado, no tengo la capacidad de utilizar mis células, los cuerpos cetónicos, las grasas, también son de riesgo. Muchas gracias, doctor Santana. Si quiere, doctora, aportar un poquitito, ya nos queda poco tiempo en relación a lo que dijo el Bien, doctor. sí. Aparte de estos tipos de pacientes, yo creo que también tendremos que tener un poco de ojo en pacientes con muy bajo peso. Quizás hacer ayuno intermitente tampoco vaya a ser recomendable para ellos, aun cuando tengan resistencia a la insulina, habríamos que valorar otras
otros factores, probablemente masa muscular, tipo de alimentación, donde la resistencia a la insulina se pueda mejorar con otras herramientas y no necesariamente ayuno intermitente. Entonces, personas con muy bajo peso, el ayuno intermitente probablemente no sea la mejor opción. Siempre sigue un ayuno fisiológico esperable, 12 horas de ayuno durante la noche, pero eso es un ayuno fisiológico. Estamos hablando de ayunos ya terapéuticos con más de 16 horas. En esos tipos de pacientes yo también trataría como de no utilizarlo como herramienta. Bueno, muchas gracias. Nuevamente les quiero dar las gracias a los médicos del Instituto Integral Calevit, la doctora Hernández, el doctor Santana, y los invito a que se suscriban a nuestro canal de YouTube, en donde ustedes van a poder recibir alertas de cuando sacaremos estos nuevos videos de Instagram, cuando los vamos a subir, y los invito a que vean los videos que nosotros ya hemos publicado, donde muchas de las preguntas que se están haciendo ya se van a responder naturalmente, y los que les quede duda, por favor, no dejen de escribir en los comentarios del YouTube o en el mismo Instagram para poder responderles sus dudas. Y recordar que todo esto debe ser bajo la guía de profesionales calificados. Tenemos muchas historias de personas que han salido adelante, que lo hemos acompañado en este proceso y justamente la idea de esto es dar esta comunicación, información al público para que también sea parte de esto, para que tengamos una longevidad más saludable. Gracias, doctores, por estar presentes. Gracias a nuestro querido público fiel por estar acá y nos vemos en el próximo episodio de Salud Metabólica a tu alcance. Gracias. Gracias, muchas Chao, gracias. Buenas gracias. noches. Buenas noches.